jurídicamente organizado, ¿ya? Y hemos visto los elementos, ¿no? Territorio, población, gobierno, soberanía, ¿ya? El territorio es el espacio geográfico, sí, eso lo hemos visto ya bastante, ¿no? La población serán las personas dentro del Estado y que aceptan su autoridad, ¿no? El gobierno es la forma de cómo se organiza jurídicamente el Estado, ¿ya? Y soberanía es la capacidad de tener poder organizado de un determinado territorio, ¿no? Y también podríamos poner el elemento de la nación, ¿no? La nación será ese conjunto de tradiciones que comparte una población determinada dentro del país. Ya. El tipo, ¿no? Estado constitucional, nos regimos en lo que dice la Carta Magna, ¿no? En la Constitución. Es un Estado liberal también, económicamente. Es un Estado de democracia liberal representativa. Es partido único o unipartista. Ya. Características, somos una república democrática, somos un gobierno social, somos soberanos y se plantea una administración descentralizada. ¿Ya? Ya. En estructura, ¿no? Tenemos tres poderes: el legislativo, que es el Congreso, que es el órgano encargado de la creación de leyes, de fiscalizar; el ejecutivo, de gobernar, ¿no? Presidente de la República; el Poder Judicial, que lo integra la Corte Suprema, y este no es elegido por el pueblo, ¿no? Ellos ya eligen a los jueces supremos a quién va a ser el presidente del Poder Judicial. Ya. Rápidamente lo que ya hemos explicado y ustedes también: territorio, ¿qué será? Es espacio geográfico por superficie terrestre y también la aérea, ¿ya? De un determinado estado donde ejercemos poder y autoridad, ¿no? Entonces el Estado peruano no puede, pues, tener poder sobre La Paz, ¿no? O sobre la frontera de Arica, Tarapacá. Ya. Listo. El espacio está delimitado por fronteras que separan sus zonas de jurisdicción entre estados soberanos. Ya. Entonces el Estado ejerce autoridad sobre el suelo, el subsuelo, ¿no? Donde encontramos minerales, el espacio aéreo y el mar territorial. ¿Ya? Entonces suelo, subsuelo, suelo y aéreo. Tres, ¿no? Y hacia los costados sobre el mar. ¿Ya? Listo. Suelo, subsuelo, suelo, aéreo y mar. Ya. La población serán esas personas que habitan el territorio del Estado y que aceptan su autoridad. Ya, aceptan su autoridad. Ya. Estas son personas nacionales o extranjeras. Ya, las que aceptan la autoridad y las que, cuando un extranjero entra a un país, entra a cumplir las leyes de ese país, ¿no? Por ejemplo, viene un venezolano y mata. ¿Ya? Entonces las leyes dirán acá que en Perú por matar a una persona son 20 años, pero en Venezuela supongamos que es 5 años, ya, por matar a una persona. Entonces cada país tiene una regulación distinta. El extranjero no va a decir al juez peruano, júzgueme con la ley de Venezuela porque es la que más me favorece, ¿no? Y es mi país de origen. No, se va a sujetar a las leyes del país donde se encuentra. Listo. ¿Qué más me dice la población? El artículo 52 de la Constitución me establece que son peruanos por nacimiento los que nacen en el territorio de la República, los que también son los nacidos en el exterior, ya de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente. Ya, pasó un caso conocido, ¿no? Ahora en las últimas elecciones con el señor Forsyth, ¿no? Él nació en Venezuela, pero fue por un caso fortuito, no de fuerza mayor. Creo que su padre era embajador en Venezuela, ¿ya? Su padre es peruano, obviamente tuvo que irse a Venezuela con su esposa,
¿ya? Y tuvo que dar a luz en Venezuela, ¿no? Porque representa al Perú, bueno, representaba a su padre el Perú en Venezuela en la embajada. Entonces dio a luz en una clínica, entiendo, en Venezuela, ¿ya? Todos le decían que era venezolano. Bueno, son factores políticos, ¿no? De demagogia. Pero él es peruano, ¿no? Porque su padre es peruano. Creo que su madre no es peruana, pero su padre es peruano, ¿no? Y por fuerza mayor, porque era embajador, tuve que ir a ver, su madre que estaba gestando, dio a luz ahí, ¿ya? Listo, entonces también es peruano, el nacido en el exterior, de padre peruano o madre peruana, o ambos, ¿ya? Listo. El gobierno. Es la forma como se organiza jurídicamente el Estado, ya para ordenar, mandar, ejecutar el bienestar de la población. Ya, entonces el Estado va a seguir siendo uno solo, el gobernante va a pasar, pero cada 5 años entra un nuevo gobernante, ¿ya? Y este va a decir cómo se va a ordenar el Estado en el próximo quinquenio, cómo se van a ejecutar políticas públicas, se van a renovar políticas públicas o no, etcétera. La organización jurídica es el conjunto de leyes que organizan la vida de la colectividad, ¿ya? Desde la Constitución hasta las leyes de reglamento o reglamentos de menor jerarquía, ¿ya? En, en el país lo máximo que tenemos es la Constitución, ¿ya? De la Constitución salen leyes, ¿ya? De las leyes, más abajo de las leyes estarán los reglamentos, ¿ya? Entonces sale una ley, ¿qué ley? A ver qué ley ha salido ahora último novedoso. Ahí no se me viene ninguna. ¿Alguien tiene una ley que ha salido novedosa? Ya. Entonces el Congreso saca una ley determinada, ¿ya? Saca una ley, mm, ya saca la ley del plástico, digamos, ¿ya? Y esta ley del plástico tiene 10 artículos, es muy básica. Y en el último artículo dice, comuníquesele al Estado, al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, para que realice el reglamento en un tiempo de 180 días, ya ejemplo. Entonces, la ley es lo genérico y en el reglamento te dice cómo se interpreta cada artículo de la ley, cuál es el procedimiento de pasos, cuál será de repente la temática de lo que quiere decir el artículo 7 de la ley, ¿no? Te explica todo en general, te dice paso a pasito qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, el reglamento es lo más ínfimo, lo que está por encima del reglamento es la ley, lo que está por encima de una ley es la constitución, ¿ya? Listo. Por encima de la constitución peruana no hay nada, ¿ya? Es soberanía, es la capacidad de ejercer poder dentro de un territorio. No aceptamos la subordinación de otros, ¿ya? Nadie nos manda. Ya. El Estado constitucional, ¿ya? Surge en Inglaterra a mediados del siglo XVII, ¿no? 1650 aproximadamente. Trató de poner límites a decisiones políticas de los monarcas absolutos, ¿ya? Ellos decían que el Estado debería restringirse al objetivo de asegurar a cada ciudadano el máximo grado de libertad posible y esto se lograba con el establecimiento de una constitución. Entonces, ¿qué pasó en Inglaterra en 1650? Hay gobiernos de monarcas absolutos, ¿no? Gobiernos teocráticos, gobiernos secularizados, ¿ya? Todavía creían en la divinidad. Entonces hay corrientes que decían que el Estado no debe velar por la libertad del sujeto, mientras que si son monarcas absolutos que tienen han sido designados por Dios, la propia iglesia ponía restricciones, ¿no? Entonces, ellos, esta corriente, el Estado constitucionalista en el siglo XVII en Inglaterra,
ya buscaba la separación de la iglesia del Estado, ¿no? Y él nos dice que la iglesia no debe tener la última palabra o el monarca absoluto, ¿no? Por su designación, entre comillas, divina, sino que debe haber un marco normativo superior y que no distinga de repente entre quién era un patricio o quién era un burgués y quién era alguien, gente ligada a los monarcas absolutos, ¿ya? Listo. Entonces, este marco normativo debería ser una ley base, ¿no? Una carta magna llamada Constitución, y de ahí desprenderse todos los derechos y libertades. El Estado liberal surgió en el siglo XIX, ¿no? En los años 1800, como parte del intento de crear una esfera privada independiente del Estado. Sus pilares importantes son el constitucionalismo, propiedad privada y la economía de mercado competitiva, junto con un modelo de familia específicamente patriarcal. ¿Ya? Listo. Ya, entonces un Estado liberal vela principalmente por la libertad del mercado, ¿ya? El Estado se regula solo, no debe intervenir eh, regulaciones por parte del Estado, ¿ya? O condicionalismos, ¿no? ¿Qué es lo más importante para un Estado liberal? El constitucionalismo, la propiedad privada, ¿no? Respeta la propiedad privada. ¿Ya? El Estado no es dueño de todo, respeta la propiedad privada, una economía de mercado competitiva, ¿no? Le da libertad a la libertad de empresa, a la libertad de contratación, ¿ya? Tiene un modelo de familia específicamente patriarcal. Ya. Democracia liberal o representativa. Su rasgo más importante es que las decisiones que afectan a la comunidad no las toman todos sus miembros, ¿ya? Sino un subgrupo de representantes elegidos y constituye una forma dominante del Estado moderno en el siglo XX. ¿Listo? Ya. Entonces, se dan elecciones, ¿no? Elegimos a nuestros representantes, elegimos al Congreso, elegimos, ya, ejemplo, representantes del Congreso, ¿no? Entonces, nuestros representantes del Congreso toman decisiones. El presidente toma, en representación de nosotros, toma las decisiones. ¿Qué más hay? Otro tipo de Estado moderno, ¿no? Un partido único o unipartidista. Solo un partido puede ser la legítima expresión de la voluntad general de la comunidad, ¿no? Es el caso de los sistemas comunistas. Ejemplo, ¿no? En China solo existe un único partido, ¿no? Que es el Partido Comunista Chino, ¿ya? Te afilias a un partido y este es el único, ¿ya? Y este es el único partido que gobierna desde hace varias décadas, ¿no? Eh, Ahorita tiene un presidente, seguramente renovará y entrará otro presidente, pero va a seguir siendo de la misma línea, ¿no? Del mismo partido. Al final solo hay un único partido que gobierna. Ya. Características del Estado peruano. Estas características determinan que determinadas por la Constitución Política del 93, vigentes hasta hoy. En el artículo 43 dice que el Estado peruano es una república democrática, ya que en ella se ejerce un gobierno representativo, elegido por el pueblo, por el sufragio. Hasta ahí está sencillo. Social, porque es una democracia que debe beneficiar a todos los individuos y no solo a una pequeña porción. ¿Ya? Independiente, porque no se subordina a nadie. ¿Ya? Soberana, porque no tiene restricciones para ejercer su poder dentro de los límites de su territorio. Constituyendo un solo gobierno. Listo. Tiene un gobierno central, una sola constitución para todos los peruanos. Los departamentos o provincias no tienen autonomía política. Traducción, me dicen, ese último reglón, no tienen autonomía política, no son estados federales. Ya, así como ponían el ejemplo de Estados Unidos, veíamos, ¿no? Cada
estado en Estados Unidos, el estado de Texas, el estado de New Jersey, ¿no? Cada uno tiene sus propias leyes diferentes, ¿no? No es como en el Perú, ¿no? Está prohibido que pues el consumo de drogas, ¿ya? Mientras que en Estados Unidos, yo qué sé, en Los Ángeles sí está permitido, en Texas es un delito, ¿no? Ya pueden diferir entre estos estados. Ya, aquí no tienen autonomía política. Traducción, no somos Estado federal. ¿Qué más? Plantea una administración descentralizada, porque paralelamente al gobierno central existen gobiernos locales responsables de sus respectivas jurisdicciones. Ya, poderes del Estado, ¿ya? ¿Cuántos poderes tenemos? Tenemos tres poderes, ¿no? Legislativo, Congreso, Ejecutivo, Presidente, Judicial, jueces, aplicación de leyes, ¿ya? Tenemos organismos tutelares autónomos, ¿ya? Autónomos. El Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano previo para que alguien de repente sea juez o tenga una carrera judicial, va al Consejo de la Magistratura y empieza a hacer sus cursos para poder ser juez, ser fiscal. Ya, bueno, pueden ser también sin postular, pero ahí es donde se adquiere más conocimiento y el rango. Ministerio Público, que es sinónimo de la Fiscalía. Ya, listo. El Tribunal Constitucional, ahí es donde se delibera mmm, cuando hay dos derechos en choque, ¿no? La libertad de contratación, por ejemplo, y la discriminación, ¿no? Ejemplo, a ver, yo soy dueño de una discoteca y hay una persona que no me cae mal, ¿no? O de repente porque tiene determinados rasgos característicos y yo lo discrimino y no lo dejo entrar a la discoteca. Él dirá derecho de discriminación. Yo diré libertad de contratación, porque yo al final yo decido con quién contratar la venta de la entrada a mi discoteca y contigo no quiero contratar, no tengo la voluntad de hacer el contrato de que me compres un ticket y yo venderte el ticket, ¿no? Entonces él dirá discriminación porque tengo, yo que sé, rasgos autóctonos, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional dirá, pues a ver qué derecho prevalece, ¿no? Es un ejemplo. Sistema electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE y RENIEC, ¿no? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Órganos de control. Dos, ¿no? La Contraloría, que va a ver la correcta ejecución de los gastos públicos, ya la correcta inversión, y la Procuraduría General de la República, que va a salvaguardar los intereses del Estado, ¿ya? En materia de bienes muebles, inmuebles, etcétera, ¿ya? La Contraloría, más que todo, va a ver aspectos administrativos, sanciones administrativas para el sector público, y la Procuraduría General van a ser como los abogados defensores del Estado. Literalmente son abogados, ¿ya? Son los abogados del Estado, los que van a velar por los intereses del Estado en los juicios, ¿ya? Listo. Es muy distinto a lo del Ministerio Público, la Fiscalía. La Fiscalía, más que todo, va a ir por sanciones eh, que realizan las personas entre ellas, ¿no? Por ejemplo, asesinato. El Ministerio Público, en representación del Estado, va a ser como el que acusa, ¿ya? Listo. Y digamos, ya. Supongamos que yo entro a robar a la SUNAT, ¿no? Que es una entidad pública. Entonces, si me chapan, ¿no? Ya me agarraron con las 10 computadoras en mi casa. Entonces, eso será hurto, ¿ya? Como es hurto, entonces el Ministerio Público está viendo que ha habido un delito, ¿no? Un hurto, un robo, etcétera, ¿ya? Listo. Entonces me acusarán, ¿no? 10 años de cárcel, etcétera.
y por parte del Estado, porque como son bienes públicos nacionales, ir a la Procuraduría de la República, ya a defender los intereses de los bienes muebles, inmuebles del Estado, en este caso, en representación del Estado Nacional, ir a la Procuraduría también al juicio, ¿ya? Por un lado la Procuraduría y por el otro lado la Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público, ¿ya? Que verá más o menos sanciones civiles, penales y administrativas será la Contraloría, ¿ya? El órgano de defensa de la población, Defensoría del Pueblo, ¿no? Yo siento que mis derechos se están vulnerando, voy a la Defensoría del Pueblo a quejarme, ¿no? Que no tengo agua, ya hace años ya tramité ante Sedapar para que me hagan la conexión, no voy a la Defensoría del Pueblo porque no me están dando solución a mis trámites. Eh, en salud igual, no tengo discriminación por algunas cosas, entonces la Defensoría del Pueblo porque están atentando contra mi derecho a la salud, ¿no? Y etcétera. Poder legislativo, ¿ya? Legislativo es el que legisla, ¿no? El que hace las leyes. Congreso. Entre las principales atribuciones del Congreso está aprobar leyes, velar por el respeto a la Constitución, aprobar tratados internacionales, convenios, aprobar el presupuesto, la cuenta general que refleja la administración de los recursos del Estado, autorizar empréstitos, ¿ya? Empréstitos que son préstamos, ¿ya? Internacionales, aprobar la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo. El Congreso puede interpelar, ¿no? ¿Qué es interpelar? Cuando convoca a un ministro, ¿no? Al primer ministro lo interpela para preguntarle un pliego de preguntas, ¿no? Censura, quita la confianza al Consejo de Ministros o a cualquiera de los ministros, ¿no? A su vez ratifica embajadores y ministros plenipotenciarios, ¿ya? Así como los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema, ¿ya? Entonces la importancia del Poder Judicial va a radicar sobre todo en la gestión de leyes, ¿ya? Y también en la de fiscalización, ¿ya? Ahora último, los congresistas ya tienen facultades de descentralizar sus acciones, ¿no? Tienen mesas de trabajo en diferentes partes del país, ¿no? Ya no estamos, se centran en Lima, ¿no? Vienen acá, perdón, vienen a, ¿cómo se llama? Vienen a hacer sus sesiones de trabajo en Arequipa, bueno, creo que mañana, la otra semana van a venir creo que 2 congresistas a sesionar a Arequipa, ¿ya? Y así se reparte. Ya, bueno, esa es una de las novedades que estuvo iniciado creo con el gobierno de Kuczynski. Poder Ejecutivo. Ya, el presidente de la República es el jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Personifica a la nación, elegido por sufragio directo por más de la mitad de votos válidos. Junto con él se elige al primer ministro y 2 vicepresidentes. ¿Ya? Listo. Entre las obligaciones del presidente, entre las obligaciones del presidente de la República están cumplir la Constitución, tratados, leyes, ¿ya? Entonces el presidente es el primero que cumple la Constitución, las leyes, los tratados, dirige la política general del gobierno, ¿ya? Vela por el orden interno, ¿ya? Como es jefe de las Fuerzas Armadas también, es jefe de la policía, es máximo jefe del ejército, ¿no? Seguridad externa. Convoca elecciones y legislatura extraordinaria del Congreso, ¿ya? Dicta decretos legislativos con fuerza de ley, ¿ya? Eso de decretos legislativos con fuerza de ley, el Congreso hemos visto en la anterior diapositiva que tiene la exclusividad de hacer leyes, ¿ya? Pero ¿por qué me dice decretos legislativos con fuerza de ley? El Estado a veces puede hacer leyes, ya salvo cuando le dé prerrogativas el Congreso, ¿ya? Reglamenta leyes y resoluciones legislativas. Los ministros tienen a su cargo la dirección de los servicios públicos del ministerio que les corresponda, ¿ya?
Los ministros reunidos son el Consejo de Ministros. Ya. El Consejo de Ministros se reúne, aprueba los proyectos de ley que el presidente envía al Congreso y los decretos legislativos que dicta el presidente, ¿ya? Y delibera sobre asuntos de interés público. Entonces, los ministros se reúnen para que el presidente, le dan como el visto bueno para que el presidente mande proyectos de ley al Congreso o para que apruebe una ley dada, ya por decreto legislativo, y delibera sobre asuntos de interés público. Ya nos acordaremos pues cuando Vizcarra dio el estado de emergencia y se reunía cada 3, 4 días con su consejo de ministros a ver las estrategias, ¿no? Salía cada día se reunía, ¿no? Con el consejo de ministros y todos los días salía por la tele a decir cuántos infectados hay, cuántas vacunas se dan, etcétera. ¿Ya? Todos los días se reunía con su consejo de ministros para tratar asuntos de interés público. Ahora, el consejo de ministros tiene un presidente, ¿no? El consejo es dirigido por el presidente de la República. Cuando lo convoca o asiste a sus sesiones, el presidente del consejo es nombrado y removido por el presidente de la República. ¿Ya? Ya. ¿Quién nombra y remueve a los ministros? El presidente del consejo. ¿Ya? ¿Y quién es el presidente del consejo? El presidente de la República. El Poder Judicial, ¿ya? Vamos al Poder Judicial. El Poder Judicial es el organismo que administra justicia por intermedio de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, juzgados civiles, juzgados penales, juzgados especiales, juzgados de paz letrado, ¿ya? La Corte Suprema de Justicia tiene una sede en Lima, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, formula, sustenta proyectos de presupuesto del Poder Judicial. Ya nos acordamos, ¿no? ¿Quién aprueba el presupuesto del Congreso? Puede participar en la discusión de los proyectos de ley que presenta el Congreso. La Corte Suprema investiga la conducta funcional de los jueces en forma permanente, obliga y aplica las sanciones necesarias. La Corte Suprema podrá fallar en última instancia resolviendo los casos vistos por las Cortes Superiores o simplemente disponiendo su nulidad para que vuelvan a ser juzgados. Las Cortes Supremas tienen su sede en las capitales del Distrito Judicial, ¿ya? Hay una Corte Suprema en cada región, ¿no? Listo. ¿Qué les voy a comentar? Ya. Entonces, la Corte Suprema, para que uno llegue ahí, tiene que pasar por diferentes etapas, ¿no? Uno va a hacer su juicio, presenta su demanda X, de repente en la primera instancia el juez te dice que no, ¿no? Entonces vas a segunda instancia y de repente el juez te vuelve a decir que no. Entonces vas otra vez, vuelves a apelar, te dicen que no, haces casación, te dicen quizás que no, que sí, sí, y luego la corte. Organismos tutelares. El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo constitucional autónomo. Su sede está en Lima. La función es fortalecer el sistema de administración de justicia, nombrando y ratificando jueces, fiscales, destituyendo a los que transgredan sus responsabilidades, ¿ya? Contribuyen a la mejora de la administración de justicia y la defensa de la legalidad. Ya entonces la función de la Corte, perdón, del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuál será? Nombra jueces, fiscales, ratifican el cargo a jueces y fiscales, ¿ya? Es un organismo independiente, tiene una misión muy delicada, ¿no? Que es la de nombrar, ratificar periódicamente a jueces y fiscales probos, ¿no? Sólidamente probos, ¿no?
sinónimo de probo, correctos, ¿no? Independientes, provistos de irreductibles valores éticos y morales, idóneos para garantizar la plena vigencia de los derechos de la persona y el respeto a su dignidad, ¿no? A través de una correcta administración de justicia. Me acabo de acordar un ejemplo, ¿no? Creo que hace 3 semanas en Lima han detenido al presidente de la zona sur de fiscales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba inmerso en tráfico de terrenos, ¿no? Él archivaba casos y al archivarlos, ratificaba, debo entender, terrenos para una determinada persona, ¿no? Y esta persona se los adueñaba. Y debo entender que en complicidad con este fiscal, con el presidente de la zona sur de Lima, ¿no? De todos los fiscales, ¿ya? Y ahí, entonces este fiscal no era tan probo, ético, moral, como el Consejo Nacional de la Magistratura va, ¿no? Va a ratificar. ¿Cómo lo habrá ratificado? Ministerio Público ya o Fiscalía es el organismo constitucional autónomo del Estado peruano. Su sede está en Lima. Es controlado por la Fiscalía de la Nación. ¿Ya? Ministerio Público igual a Fiscalía. Es un organismo público generalmente estatal al que se le atribuye dentro de un Estado de derecho democrático la representación de los intereses de la sociedad, ya para la investigación de hechos que resulten que revisten a un delito, ya de protección a las víctimas y testigos y de titularidad y sustento con la acción penal pública. ¿Ya? Entonces el Ministerio Público o la Fiscalía va a representar los intereses de la sociedad, ya no del Estado, de la sociedad en sí. ¿No? Entonces si alguien mata a otra persona con un cuchillo porque lo odiaba, por celoso, etcétera, toda la sociedad se siente indignada. ¿Quién va a representar a la sociedad? El Ministerio Público. ¿Ya? La Procuraduría es distinta, va a representar los intereses del Estado. ¿Ya? Ya. Mejor hago las diferencias una vez con Procuraduría, ¿ya? El Procurador Público es un funcionario por mandato constitucional donde defiende los intereses del Estado, ¿ya? Mientras que el Ministerio Público que defendía los intereses de la sociedad, ¿ya? Procuraduría, intereses del Estado. Y el Estado principalmente representa en gobiernos regionales, organismos constitucionales autónomos y demás dependencias del Estado, ¿ya? El procurador es un abogado del Estado, ya literalmente como les dije hace rato, y defiende las entidades del Estado en juicios que ellas promueven contra terceros o que se promueven contra este, ¿no? Entonces yo voy y denuncio registros públicos porque he inscrito mal mi terreno y me ha perjudicado, ¿no? ¿Quién defenderá a registros públicos, que es una entidad pública? ¿El fiscal o el procurador? El procurador, ¿no? Listo. Y viceversa, ¿no? Registros públicos me está demandando a mí por hacer falsas declaraciones en minutos. ¿Quién me atacará? ¿El fiscal o el procurador? El procurador público, ¿ya? Listo. Tribunal Constitucional es un organismo constitucional e independiente del Estado peruano. Al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional contra leyes, actos y órganos del Estado que pretendiesen socavarlo, interviene para restablecer el respeto a la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. ¿Ya? Va a ver que no haya leyes injustas. Si es que hay leyes injustas que van contra la misma Constitución, entonces eliminan estas leyes, no las suprimen. ¿Ya? Listo. Va a buscar el respeto a la Constitución en general y los derechos constitucionales.
Oye, ya hemos visto el procurador, las diferencias. Ya, ya. Contraloría General de la República, ¿ya? Es un organismo constitucional autónomo del Estado peruano encargado de controlar los bienes y recursos públicos del país, ¿ya? Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Perú. No va a velar que, en traducción, en la Contraloría, que no hagamos un mal uso de los bienes públicos, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dan una movilidad del Estado, debe ser exclusivamente por los trámites administrativos, ¿no? Ejemplo, ya pues yo soy un policía y tengo una camioneta del Estado, ¿no? Entonces, esta camioneta debe ser para patrullar, etcétera. No va a servir pues, para que lleve al jefe, al comisario de mi comisaría, a mi jefe, vaya y lo deje en el mall, recoja a su esposa, lleve a sus hijos al colegio en en el carro, ¿no? ¿Qué delitos estaría cometiendo en este abuso en el mal uso de este vehículo? ¿Alguien sabe qué tipo de delito es? Es bien conocido, siempre paran mencionando en la tele cuando encuentran a una persona que usa un mal uso de los bienes estatales. ¿Alguien se acuerda? Con puntaje. Malversación de fondos. No. eh, Malversación de fondos será cuando inviertes o tienes dinero del Estado y lo inviertes en cosa distinta de lo que es su fin, ¿no? Lo inviertes en B cuando debiste invertirlo en A, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Nadie. Es el delito del peculado, ya, peculado. Cuando usas bienes estatales para bienes estatales para cumplir un fin distinto, no les das un uso particular, ya, listo. Uso particular, ya. Por ejemplo, los hijos, la esposa, etcétera, ¿no? Del comisario, ya, listo. ¿Dónde nos quedamos? La gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto y de los actos de las instituciones, ayuda al logro de los objetivos del Estado, ve el bienestar de la sociedad peruana. La Contraloría tiene por misión dirigir, supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, ¿ya? La promoción de valores, la responsabilidad de los funcionarios, servidores públicos y contribuir con los poderes del Estado a la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social, ¿ya? Entonces, en resumen, la Contraloría va a tratar de verificar, constatar, auditar que no se hagan, que no malgastemos el presupuesto público, ¿ya? Que no sobrevaloremos obras, actos de corrupción, colusión entre los proveedores y la administración pública, etcétera. Ya. Sistema electoral, ya. Es el conjunto de instituciones encargadas de la planificación, ejecución de los procesos electorales en el país. Su sede principal está en Lima, ¿ya? El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Tenemos en el país, está descentralizado estas instituciones, sí están descentralizadas, ¿ya? Pero la sede principal está en Lima, ¿ya? La OMPE en Arequipa está en... ¿Dónde está la OMPE? Bueno, no me acuerdo dónde está la OMPE. La RENIEC está en el Cercado, ¿no? Y tiene creo que también áreas subdescentralizadas también, tiene una. El Jurado Nacional de Elecciones está, creo que en el distrito de Anahuara, ¿ya? La OMPE se me ha ido, no sé dónde está, ¿ya? Entonces, está descentralizado, sí. La sede principal está en Lima, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene una queja muy grande o tiene que hacer una apelación, apela a Lima, ¿listo? El
Jurado Nacional de Elecciones, vamos con el primero. Es el organismo autónomo, su finalidad es fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, el proceso electoral, las consultas populares, ¿ya? Va a proclamar los resultados electorales y otorgar reconocimientos credenciales a las autoridades. ¿Ya? Les da los va a reconocer como determinadas autoridades de algún gobierno, ¿ya? La función es dictar resoluciones de carácter general para reglamentar y normar disposiciones electorales, ¿ya? Listo. El Jurado Nacional de Elecciones entonces va a ser la entidad se va a encargar del proceso, no, ah, de recibir a los candidatos antes de la inscripción, de la inscripción propiamente dicha, de los plazos que hay que cumplir como candidatos, de los va a verificar los requisitos de la edad, capacidad de ejercicio, etcétera, ¿ya? Y te va a dar las credenciales si es que eres elegido autoridad, ¿ya? La OMPE se va a encargar solo del proceso electoral de ese día, ¿no? Por ejemplo, creo que este año hay elecciones el 6 de octubre. Ya la OMPE solo se va a encargar desde que empiezan las elecciones, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y de ahí de 4 a 6 horas, que es el escrutinio, el conteo, la OMPE trabaja, por así decirlo, entre comillas, ¿ya? Entonces la OMPE solo ve el proceso de elección, hace la contabilidad de los votos, mientras que el jurado tiene un trabajo más extenso, ¿no? Trabaja ya está trabajando desde ahorita, ¿no? Desde estos meses. Y también va a trabajar posterior, eh, ¿cómo se llama? Después del proceso electoral de la OMPE, ya con el jurado. Ya. La OMPE ya es el organismo autónomo, organiza las elecciones, ya respeta la voluntad popular, promueve la participación, es un organismo especializado en la organización y ejecución del proceso electoral, como les dije, ¿no? La OMPE, su principal día de trabajo va a ser el 6 de octubre este año, ¿no? Donde va a tratar de incentivar la participación popular para que la gente elija a un gobernante. ¿Ya? Mientras que el Jurado Nacional de Elecciones hace un trabajo, ya está trabajando desde ahorita, ve los plazos y va a ser el que elija el que dé las credenciales al gobernante. ¿Ya? RENIEC, ay, perdón, me equivoco. La RENIEC, ¿ya? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿ya? Este organismo constitucional y autónomo va a mantener el registro de los nacimientos, ya cuántos nacen en el país, también el registro de matrimonio, ¿no? Tú te puedes casar en tu distrito, pero también es opcional que vayas al RENIEC y actualices tu DNI, ¿no? De casado, soltero, viudo, etcétera. Ya eso es opcional, pero también tiene el registro del Estado Civil, ¿ya? Los divorcios también, los fallecimientos. Es responsable de organizar y de mantener el registro único de identificación de personas naturales, ¿ya? Y de adoptar mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de los documentos de identidad, ¿no? ¿Por qué me dice mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de los documentos? Habrán visto que hace un par de años el DNI se ha actualizado, ¿no? Ya no es ese DNI azul, sino que ya hay un DNI tipo tarjeta de crédito, ¿no? Con un chip. Y en el chip ya están nuestros datos personales, datos sensibles, ¿ya? Entonces, con estos chips se le da una mayor seguridad a los datos, ¿ya? Es un poco más difícil que te dupliquen, que te clonen tu DNI, ¿no? Ahora con un chip, ¿ya? Listo. Que falsifiquen tu identidad, ¿no? Que saquen créditos a tu nombre con un DNI falso, ¿ya? El RENIEC también inscribe, contabiliza los hechos relativos al estado civil, asegura la confiabilidad de la información que procede a la inscripción, ¿ya? Defensoría del Pueblo, ¿ya?
Es un organismo constitucional autónomo. Su misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona. ¿Ya? Supervisa los deberes del Estado en la prestación de los servicios públicos a la población, ¿no? Les puse el ejemplo de Sedapar, ¿no? No me llega el agua, yo estoy pagando el agua todos los meses y no me dan mi servicio público básico, ¿ya? Ve también que el Estado cumple con los servicios públicos, ¿ya? Listo. El defensor del pueblo es elegido por el Congreso por un periodo de 5 años. Goza de la independencia para el cumplimiento de las funciones que la Constitución le confiere. Se rige por la Constitución y su ley orgánica especial. ¿Ya? Listo. Chicos, tomemos un break de 5 minutos, por favor, porque se me está yendo la voz. ¿Ya? Tomamos un break de 5 minutos, son 7:40. 7:45 volvemos ya.
Ya avancemos, chicos. La Constitución, ya la Constitución Política del Perú es la Carta Magna de la República, es la 12ª Carta Magna, ya tiene 11 textos constitucionales precedidos, ya fue redactada en el gobierno de Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por el mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe del 92. Fue aprobada mediante referéndum del año 93, ¿ya? Los resultados han sido discutidos por algunos sectores hasta en la actualidad, ¿no? Se quiere cambiar de constitución, mandar un referéndum, etcétera. Es actualmente la base del sistema jurídico del país. Sobre esta reposan los pilares del derecho, justicia y normas. Esta controla, regula, defiende los derechos y libertades de los peruanos. ¿Ya? La constitución la pueden cambiar, pero es mejor cambiar artículos de la constitución, porque al final yo me pongo a pensar cuando habla el presidente, etcétera, que quiere cambiar la constitución, y eso es mero populismo, quiere desviar el tema hacia otro tema, ¿ya? Quiere desvincular de repente su falta de capacidad de gobierno con siempre decir cambio de constitución. Cuando hemos visto un poquito, ¿no? ¿Ustedes creen que en la nueva constitución cambien cómo es la estructura del Congreso? No. Cambien cómo se elige el presidente, no. Cambien de repente la Defensoría del Pueblo por otro, no. No van a cambiar a la Consejo Nacional de la Magistratura, no van a cambiar cómo se ordena el Poder Judicial, eh, la forma de elección del presidente. O sea, hay varios capítulos de la Constitución que no se van a cambiar, van a seguir siendo igual, porque no creo que este presidente agarre el riesgo de cambiar todo el Poder Judicial, ¿ya? O cambiar todo el sistema electoral, ¿ya? Si es que él quiere cambiar algunos artículos, que lo haga con el Congreso o con referéndum, pero gastar, cambiar toda una constitución no es muy tedioso, sino que no te da seguridad jurídica internacional, ahuyenta inversiones. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuántas veces ha cambiado su constitución? ¿Alguien me dice? No la cambió nunca. Sigue siendo la primera. ¿Qué es lo que han cambiado? Han cambiado artículos. Ya se adecúan al tiempo, se adecúan a las necesidades de la población y cambian artículos. Ya modifican artículos, actualizan artículos, pero jamás han cambiado su constitución. ¿Ya? Listo. La constitución y el ordenamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, en la constitución decían que eran 120 congresistas. ¿Ya? Ahora, hace un par de años, han cambiado a 130. O sea, se pueden cambiar artículos de la Constitución simples. No hay que hacer un gran cambio radical. La Constitución y el ordenamiento jurídico es la ley fundamental de base para el ordenamiento jurídico nacional. Tiene los principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos que se desprenden de todas las leyes de la República. ¿Ya? La Constitución prima sobre todas las leyes. Contenido de la Constitución tiene 206 artículos, 26 capítulos, 16 disposiciones y está ordenada en 6 títulos, ¿ya? El título de la persona, del Estado y la Nación, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si vamos a cambiar la Constitución, ustedes van a cambiar los derechos políticos y deberes. No, eso jamás, eso ya viene internacionalmente. Derechos sociales y económicos, no. Derechos fundamentales de la persona, no. ¿Acaso vas a descubrir un nuevo derecho fundamental? No. Los tratados se rigen también por el derecho internacional. ¿Qué vas a cambiar ahí en esa estructura? Ya, los principios del régimen económico. Acá cambiarás, pues, quizás, cuál es el modelo económico que sigue el Estado. De la propiedad también quizás. No creo que si ahorita se respeta la propiedad privada, en tu nueva constitución vas a poner que no se respeta la propiedad privada. No, no, mejor es solo cambiar artículos. En el tributario quizás cambies algo, ¿no? Pero no todo a rajatabla, porque el modelo tributario funciona. De la moneda y la banca también funciona. Quizás en el régimen agrario cambies algo, ¿no? Pero no cambiar todo un título cuando solo vas a cambiar un par de leyes en el capítulo 6. Ya, capítulo 6 me habla de toda la estructura del Estado. Ya, garantías constitucionales, reforma de la Constitución, disposiciones finales. Ya, la historia de las constituciones, ¿no? Perdón. Tenemos 12 constituciones, ¿ya? La primera del 23,
1823, 26, 28, 34, 839, 56, 60, 67, 20, 33, del 79 y del 93. ¿Ya? ¿Cuál es la constitución que más nos está durando? A ver, 43, 43, 73, 73. Es la del año 33, es la que más ha durado, ¿no? Miren, del 1933 al 79. Esa ha durado 46 años. La que tenemos ahorita está durando 2003, 2003, 2003, casi 30 años. ¿Ya? Después todas han sido cambiadas en periodos cortos, 26 al 28, al 34 no pasó ni 10 años, en la otra no pasó ni 5 años, en la otra pasó 20 creo, perdón, eh, casi 20, pero no pasó, en la otra 4 años, 7 años, del 68, perdón, del 68 al 20 han pasado 70, 30, 50, 48, 50. 52 años es la que más ha durado. ¿Ya? La otra 13 años, casi 40 la otra. Listo. Hemos tenido bastantes constituciones. ¿Ya? Ya. Porque una de cada uno. Ya. Hemos visto rápidamente lo de las constituciones. ¿Ya? Listo. Ya. Hemos visto un poco de las constituciones, la estructura del Estado. La próxima semana entonces tomamos este control. Va a venir lo que le estamos dejando en estos pequeños artículos y lo que avance yo. Ya, yo avanzo el martes y el examen lo tomamos el miércoles, ¿correcto? Así quedamos ya. Ya. Entonces aquí nos quedamos, ya chicos. Nos quedamos acá. ¿Listo?